Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Música pesada, pero no tan pesada como para que Es acá. prohíba tu Es viernes de noche, yo sé, estamos acá hace unas semanas que hablamos de violencia en las escuelas. Eso es lo que más nos llamó la atención por los recientes hechos. Bueno, pero es solo en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y aparte, ya hablamos de las personas así a nivel individual. ¿Qué onda con la sociedad y la violencia? Por eso es que hoy invitamos a la socióloga Ana Portillo para una charla de viernes acá en Silvero. Bienvenidos. Bueno, esto se va porque es muy viernes. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Mai, ¿cómo Tengo que estás? decirte licenciado, te puedo decir nomás Ana directamente. Ana nomás. Hola, Ana May. nomás. Sí, ¿qué tal? sí, sí. Bueno, ¿Cómo estás, Ana, May? te tengo que contar algo. Lamentablemente todos los viernes también está con nosotros Borja y te tengo que contar algo sobre Borja. Aparte de ser el director del programa y un lastre acá en el estudio, él es psicólogo social y yo tengo entendido que hay una rivalidad muy importante entre los sociólogos y los psicólogos sociales. Borja, ¿algo para decir al respecto? Estás en otra época, eso ya pasó. Ah, ¿ya no es Eso así? Eso es de los 90, Mike. Y pero vos sos de los Qué 90. antiguo eres. Bueno, lo primero que quiero decir es que hagamos la charla lo más extensa posible y sin cortar y aprovechemos el momento. ¿Te parece? Yo tengo una pregunta para empezar. Arranca. ¿Qué putas es un sociólogo? O sea, ¿qué es un sociólogo? Porque... ¿Viste claro, que hay pica? ¿Viste que hay pica? hay un psicólogo, la gente más o menos tiene un cliché, por lo menos, de lo que es un psicólogo. El come coco, no sé cuánto, tal. Pero un sociólogo le dices, no, mi hija estudió sociología. Y la gente le dice, Sí, me ha pasado, me ha pasado. ¿A qué os dedicáis? Bueno, nos dedicamos a muchas cosas, en un gran porcentaje a la investigación. Solemos tener mucho trabajo dentro de los estados, dentro de políticas públicas. Yo particularmente me dedico a la docencia, a la educación y a la investigación. Y somos versátiles también los sociólogos. Hoy hay sociólogos que trabajan en empresas, asesoran, inclusive en cuestiones de marketing. Es una profesión muy versátil, como la psicología social. A diferencia sí. de los psicólogos sociales que solamente saben dirigir programas de televisión. No, bueno, entonces, digamos, podés ver este marco de referencia en el que tenemos, pero también estás en aulas. Y digo nomás porque creo que se metió mucho el discurso de violencia con referencia a las aulas, ¿verdad? Pero no creo que sea así nomás, porque yo veo las calles y también hay gente que se grita. Y te vas a la cancha y también hay agresiones. Y ves un partido de EXA y ves que entra un papá y le patea a un joven. O sea, ¿qué pasó? ¿Estamos más violentos? ¿Tenemos nomás más medios y por eso vemos más? ¿Qué mirada le das? Bueno, somos una sociedad estructuralmente violenta, lamentablemente, y eso es un fenómeno histórico. Hay que preguntarse si realmente somos más violentos ahora o ahora está más estudiado el fenómeno, es más visible, tenemos más medios de denuncia, de hacer estadística que antes no teníamos. Y pensemos que vivimos una dictadura de 35 años que censuró hablar de lo que no funcionaba en la sociedad o lo que era cuestionable. Entonces, tenemos elementos para pensar que somos una sociedad violenta ya hace tiempo. No es un fenómeno netamente así súper moderno, súper de los 90 a los 2000. Y eso, tenemos un Estado que torturaba inclusive antes de Stroessner, ¿verdad? O que legitimaba formas de esclavitud legalizada. Entonces, la violencia se reproduce en todos los ámbitos, solo que hay ámbitos donde se le da más visibilidad y más peso que otros, ¿verdad? ¿Y esto específico, lo de las escuelas, te genera te salta alguna alerta en particular por esto que venimos viendo, digamos, porque, a ver, de pasar de violencia a que termine en un asesinato, en las circunstancias que es lo que pasó en Guairá, realmente es como que todos estábamos muy metidos en las amenazas de bomba, en las amenazas de tiroteo, pero esto que pasó, de alguna manera nos encontró, o sea, nos sorprendió a pesar de que teníamos elementos como para decir, bueno, en cualquier momento pasa algo así, ¿verdad? Es medio ambigua la situación, por lo menos es como yo lo veo desde los medios de comunicación. Es desconcertante, o sea, no es algo que nadie se espera, pero sí, digamos, hay ya formas de violencia dentro de las escuelas que no le estamos prestando atención. Y voy a compartir un dato concreto respecto a eso, de una investigación en la que participé
sobre, por ejemplo, el fenómeno de violencia alrededor de las escuelas del norte del país. El norte del país que sabemos que tiene grupos militares y paramilitares donde hay un despliegue de mafias, narcotráfico, una supuesta guerrilla, grupos irregulares y una investigación que mostraba que había tiroteos alrededor de las escuelas, no perpetrados por los estudiantes entre sí, pero sí donde muchas veces dentro de estas bandas armadas ya hay adolescentes que son reclutados por los distintos grupos. Entonces creo también que el fenómeno ya se viene dando, solo que cuando se da en un momento y un lugar donde nos desconcierta es como que salta la alarma, pero venimos ignorando ese fenómeno en distintas variantes dentro del ámbito escolar hace tiempo ya, ¿verdad? Lo que pasó en respecto a adolescentes que abusaron de un niño en un colegio de la élite, ¿verdad? De la clase alta paraguaya. Entonces, atraviesa todas las clases sociales, se da en lo urbano, se da en lo rural. Podemos verle muchísimas aristas e inserciones a ese fenómeno, ¿verdad? Había perdón, me he perdido una parte de la conversación. Había en España y también en otros lugares de Latinoamérica, no sé si estáis hablando de eso porque he escuchado algo de bandas, está el fenómeno de las bandas juveniles tipo los Latin King, los Ñetas. Es algo que no está sucediendo en Paraguay, ¿no? Digamos que aquí la violencia tiende a ser más individual y menos organizada, incluso dentro de los colegios, ¿o cómo funciona? No sé si dentro de los colegios como bandas, así como el fenómeno Claro. que describís, pero recordemos en los años 90, ahora se redujo un poco eso, pero estaba fuerte el fenómeno barras bravas, por Barra ejemplo, brava, claro. que no es del ámbito escolar, pero es de esa edad de adolescentes jóvenes. Exactamente. También con mucha estigmatización por la clase a la que pertenecen, por los barrios a los que pertenecen. Y sí, siempre toda violencia también busca una complicidad grupal en muchos casos, ¿verdad? Como Ok. esa camaradería, o también tenemos que pensar que es un fenómeno asociado en parte a cómo se construye la masculinidad paraguaya, ¿verdad? Así como uno tiene que probar que no es cuñaí, probar que se atreve, que puede ¿Eso mostrar sería fuerza. el famoso mbarete? El famoso mbarete, que ¿verdad? uno no es vulnerable. Y bueno, son elementos que tenemos que pensar alrededor de eso y qué respuesta estamos dando del sistema educativo para reflexionar sobre eso, paliar eso, que estamos conversando con los adolescentes sobre estas cosas, cómo ellos lo ven, cómo lo viven los y las adolescentes. Todas esas son preguntas que nos hacemos y cuáles cómo pueden ser las medidas realmente efectivas que ayuden a frenar esto y que no sucedan más hechos como lo que pasó hace poco, ¿verdad? Eso mismo les quería preguntar un poco, ¿verdad? Porque cuando hablamos acá con Iván, psicólogo, Sí. estábamos marcando un poco la cancha en el sentido de decir, bueno, como cuando uno tiene una adicción, cuando hay un problema, lo primero es reconocer el problema, ¿verdad? Y es difícil a veces reconocerse como violento, ¿verdad? En primer lugar. Y de ahí en más empezar a introducir cambios. Pero digo, eso a nivel individual es posible, pero a nivel sociedad, ¿cómo se plantea eso cuando yo escucho después de que, como para poner un contexto, ¿verdad?, hayan asesinado a una docente que barra era directora, barra era secretaria de su propio colegio por la escasez de recursos, y el ministro de Educación a cargo dice, no, pero tranquilo que estamos trabajando en unas mochilas transparentes en la que básicamente les hacen sospechosos a todos Y la los niños y revisión, adolescentes, de ¿verdad? mochilas, que por cierto ya se ha puesto en marcha. Y los detectores de metales en algunos casos, o sea, ¿cómo no mirar con alguna especie de rabia también esa reacción tan poco pensada, me parece, ¿verdad? Para algo de que es algún más modo, grave. ese tipo de medida está violentando Eso mismo. también a los estudiantes, imponiéndoles unas medidas como si todos pudieran ser potencialmente asesinos. Claro. Y eso a mí me genera una sensación de extrañeza absoluta con respecto a hasta qué punto está desarrollada la violencia y las armas dentro de las aulas y los colegios, como para que una medida que sea para todos, ¿no? Sí, como decís, justamente es una medida violenta supuestamente para prevenir o frenar la violencia. Entonces, creo que como sociedad nos cuesta mucho mirarnos a nosotros mismos y
tenemos esta tendencia a buscar el chivo expiatorio, ¿verdad? No, los jóvenes de hoy en día, en mi época no era así. Claro. Pasa que los adolescentes ya no respetan a sus padres. Tienen que irse al cuartel, eh, dijo un diputado. Sí. Bueno, somos producto de esa sociedad cuartelera. O sea, en realidad, más que la solución, esa es la causa histórica de una sociedad que nos enseña a ser violentos desde chiquititos, ¿verdad? Pero ahí es cuando la gente dice, no, pero es que antes no había esta violencia, antes se respetaba a los profesores, antes no existía este tipo de problema. ¿Cómo evoluciona la violencia en términos sociales desde los años 80, cuando todavía estaba la dictadura, hasta hoy en día, en el que más o menos se acusa de lo contrario, de un libertinaje? Justo cuando venía al programa pensaba en eso, porque decía, va a salir el tema de Claro. esto ahora, hoy en día es así y antes no pasaba. Y un dato importante de unos libros que se estuvieron publicando de dos historiadores, Enrique Cos y Fabián Chamorro, ellos publicaron los mitos del estronismo. Sí. Y una de las cosas que Enrique Cos plantea con evidencia estadística es que la tasa de crímenes era igual en la dictadura con una población muchísimo menor a la que tenemos ahora. La dictadura tuvimos una población de 1,5 millones a 3 millones de habitantes y la tasa de homicidios era la misma que se alcanzó en el 2013. Lo que cambiaba era quién realizaba los homicidios, me imagino. También, en términos de crímenes comunes, en esa Ah, en crímenes estadística comunes. no están los crímenes de lesa humanidad perpetrados ok. por la dictadura, las torturas que eran en los centros de detención policial, eran crímenes comunes, ¿verdad? Asesinatos, robos, delincuencia. Entonces, también había una censura de la prensa y una negación del Estado de producir datos de la propia situación que nos da esa sensación imaginaria de que es un fenómeno de la transición democrática, pero es un fenómeno lineal desde la dictadura. Entonces tenemos que son causas profundas que atraviesan generaciones y que somos una sociedad también muy adultocéntrica. A la generación adulta nos cuesta muchísimo escucharle a los jóvenes y adolescentes. Hubo hace poco un caso de un profesor que decía, no, me rompieron con piedras el auto porque yo les había retado en clase y eso que les hablé como seres humanos. Les hablé Sí. como a personas. Y era Sí, como, les hablé como persona. menos mal, menos mal, Imagínate amigo. si lo hablaba distinto. Ahora, les planteo un escenario que a mí siempre me llama la atención en las redes sociales, ¿verdad? Que como acercaron todo tanto, de repente encuentro gente que dice, que se compara. Y dice, mira lo que es, como en Noruega construyeron en 3 días este puente que se cayó y nosotros no podemos hacer esto. Mira cómo tal cosa. Y yo digo, hay un pequeño problema, ¿verdad? La sociedad noruega es diferente a la sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, digo, hay también ahí como un problema en el cual en qué nos queremos reflejar y no ver nuestras propias falencias, digamos, como sociedad. Sí, ahí hay un problema de, bueno, y hace unos años el viceministro de Educación de ese momento armó un escándalo porque alguien dijo, criticó la herencia colonial y dijo, Ajá. no, si fue un encuentro armónico entre culturas y como... Yo defiendo esa Sí. postura. Bueno, acá tenemos un conflicto de intereses, pero es como una negación a reconocer el genocidio y la violencia que se ejerció también en ese momento de la historia. Y creo que Paraguay tiene una característica particular que a nosotros nos cuesta reconocernos como latinoamericanos y nos cuesta situarnos en un fenómeno que es regional. O sea, si miramos, tenemos situaciones muy parecidas con distintas dimensiones, Argentina, Brasil, Bolivia. Nos parecemos muchísimo a Bolivia más de lo que queremos reconocer, o inclusive a un país pequeño como Uruguay en términos regionales, pero estamos pensando en Noruega, qué pasa en Finlandia, qué pasa, y es difícil extrapolar esas comparaciones, por un lado, y por otro lado tenemos que entender esa matriz histórica colonial que nos forjó como una sociedad violenta con una identidad así muy quebrada también, ¿verdad? Y bueno, tenemos, por ejemplo, la tasa más alta de fecundidad adolescente en la región. O sea, tenemos la tasa más alta de niñas y adolescentes que tienen bebés siendo niñas y adolescentes Eso sí que es violencia. en Latinoamérica. Y bueno, ese es un fenómeno regional y particularmente fuerte en Paraguay, ¿verdad? Siendo un país pequeño. Entonces creo que a veces también la globalización nos genera esto de querer mirarnos en realidades muy distantes y
no realmente reconocernos en dónde estamos, no para flagelarnos, victimizarnos y como entrar en una cuestión de resignación, sino justamente para asumir la realidad y transformar esa realidad y tomar las medidas como sociedad que necesitamos. Pero eso requiere abrirnos a una discusión y no pasa que los jóvenes, no pasa que las mamás no le cuidan más a su hijo, no pasa que las profesoras no les importa lo de enseñar. Como que buscamos ahí el chivo expiatorio social en vez de decir, acá hay una responsabilidad colectiva social que tenemos que asumir, hay una historia dolorosa que tenemos que asumir y reparar, y a partir de ahí de construir consensos de Y qué Ana, queremos hacer. Ana, ¿qué medidas piensas que se pueden tomar para... Porque ya decíamos, el tema de las mochilas transparentes y de la revisión de mochilas y demás es una medida que es cortoplacista y además basada en el impulso de una noticia que sale en los medios por un evento trágico, ¿no? Pero si miramos en un periodo de corto, medio, largo plazo, ¿qué piensas que se podría hacer para poder trabajar y reducir esa violencia que se está produciendo en los colegios? En primer lugar, utilizar el aparato del Ministerio de Educación para debatir sobre esto. Okay. Y ni siquiera hay que salirse de ciertos mandatos que el Ministerio mismo tiene, porque si nosotros miramos el currículum de ciertas materias, y hablo de las materias que conozco, que son las del área de ciencias sociales, formación ética y ciudadana, política, sociología, historia, filosofía, ahí uno tiene todos los elementos para abrir esta discusión dentro de las comunidades educativas. Sí. Que las mismas supervisiones convoquen a la familia, a los papás, la mamá, a veces son tíos y abuelas los que crían, ¿verdad? Y abrir esto, hacer una reunión, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos preocupa? Hablar con los adolescentes. Como la primera medida del Ministerio de Educación no va a ser que se genere un debate dentro de... Parece tan lógico, ¿verdad? Parece tan lógico, pero le tenemos tanto miedo a eso, le tenemos tanto miedo a ser criticados y que se nos señalen nuestros errores. Entonces, para mí esa es la medida elemental básica. Un diagnóstico importante de una investigación. Estamos investigando las situaciones concretas de violencia en estos colegios. O sea, el Ministerio de Educación también tiene direcciones encargadas de investigación, de estadística educativa. ¿Están yendo gente del Ministerio a hacer entrevistas a estos colegios? Tengo una pregunta porque, primero que... ya estoy muy contento de haberte conocido y de tener esta primera charla, Ana, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿qué otros sociólogos yo conozco? Y estaba pensando, y bueno, conozco a Camilo, con quien le he hablado, y a Paulo, a quien le leo, ¿verdad? Pues con una cuestión de pero en el gobierno, así, ¿conoces sociólogos, colegas tuyos que trabajen en el ministerio y compañía? Así directamente un sociólogo dentro del Estado, en este momento no. En general, los sociólogos hacemos consultorías puntuales para programas del Estado. Hay cierta resistencia a incorporarnos porque también somos criticones. Claro, porque entonces... muy probablemente van a ir a decirle, che, mira, está pasando esto. ¿Verdad? Me llamó la atención porque digo, bueno, no sé, ahora me parece lógico, che, deberíamos meterle al equipo a un sociólogo. Porque es interesante porque decía ya, no, nos dedicamos los sociólogos a políticas públicas. Ah, sí, ¿cuántos sociólogos hay? Ninguno. Y pues debería haber. Sí. El mes del padre es el momento perfecto para convertirte en papá de una Toyota Hilux. ¿Cómo no hacerlo si este mes de junio tu compra incluye escritura, equipamiento y mantenimiento incluido hasta 50.000 kilómetros totalmente gratis? Además, puedes financiar tu compra hasta en 60 meses. Descubrí nuevos destinos a bordo de tu próxima pickup indestructible visitando las redes sociales de @ToyotaPY o contactando al 021-619-0000. Toyota Hilux es el papá de las pickups y además llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. ¿Qué otra pregunta tenías? Ya, el psicólogo social del programa. No, ¿cuál es el origen de la violencia? Desde el punto de la sociología, en términos sociales, ¿cuál es el origen de la violencia para vosotros? La desigualdad social. La desigualdad social, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de que la desigualdad social genera violencia en el programa? ¿Cuántas veces cuando hemos hecho estos programas donde mencionamos o directamente hablamos de esto, de que no todos lamentablemente nacen con las mismas condiciones ni las mismas oportunidades, hemos tenido decenas de comentarios de gente probablemente en igualdad o sea, en carencia de condiciones, diciéndonos, no es cierto, el que se esfuerza puede. Y yo sí, tipo, es posible, pero también es posible que sea mucho más difícil que para otros. Claro, pero antes hablabas de que era transversal en términos económicos, ¿no? La violencia.
Pero entonces, claro, no puede ser únicamente la desigualdad social. Si estamos viendo violencia en colegios, en teoría de élite, tiene que haber otro motivo que no sea solamente la desigualdad social, ¿no? Digamos que hay un paso más que a lo mejor nos estamos perdiendo. Lo que pasa con la desigualdad social es que, claro, perjudica enormemente a las personas que tienen menos oportunidades, menos acceso a derechos, a servicios básicos, pero eso no quiere decir que las clases privilegiadas vivan bien en una sociedad desigual. Ah, Claro, viven muchísimo mejor en muchos aspectos, Ujú. pero en una sociedad tan desigual como esta, vive encerrada la clase Exactamente. privilegiada, vive con temor, vive con recelo de cuidar su propiedad, sus bienes, vive amenazada y nuestra clase privilegiada es muy conservadora Claro, en términos culturales también. claro. Entonces, a veces pensamos como, bueno, tenemos dinero y está todo bien, pero somos un país que no tiene política cultural, que uno puede tener dinero pero ser sumamente ignorante y absolutamente. obtuso. Sí. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no habla con sus hijos, no le conoce a sus hijos. Justo te iba a decir Eh, eso, que tiene que ver mucho también con modelos de crianza, ¿no? Sí. Y que esos modelos de crianza también tienen que ver con cómo es la sociedad hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años, ¿no? Sí, y también que cada clase social tiene sus parámetros de maniobra y de qué podemos hacer. ¿También tienen parámetros de lo que es violencia, las distintas clases sociales? Sí. Claro, la violencia se ejerce de distintas maneras y según con qué clase te estás relacionando. Ujú. Hay muchos elementos ahí para mirar. Doy un ejemplo concreto que no es de Paraguay. Es Ok. de una investigación sobre el abuso incestuoso en Brasil. Ujú. ¿Y qué descubrieron? Se hicieron entrevistas y un montón de seguimiento a casos de adolescentes que fueron abusadas por sus padres en la clase más desfavorecida y en las clases más privilegiadas. Y descubrieron que en las clases más desfavorecidas, en general las adolescentes, como la violencia es tan explícita, porque las condiciones son muy degradantes. O sea, es como la típica escena Claro. de el padre borracho que llega y todo es muy explícito. Y muy rápidamente el adolescente se embaraza, huye o se concubina para salir de esa situación, para huir. Y acaba Eh, replicando esa misma conducta buscando parejas que tienen que ver con lo que Muchas aprendió veces muchas sí, veces. pero sobre todo ella rápido pilla la violencia, o sea, rápido pilla que tiene que salir de ahí. Pero en los casos de abuso incestuoso en la clase alta, los padres, como tienen un nivel educativo alto, es más sofisticado el abuso y le dan anticonceptivos para que no se embarace. Qué horror. Está más maquillado, no utiliza la violencia física, utiliza más la manipulación, inclusive la seducción, digamos, de Más alguna sofisticado, forma. ¿no? De algún modo. Es más sofisticado, entonces Más perverso. las mujeres crecen, se casan, tienen hijos y continúan en la relación incestuosa con el padre porque no identifican el incesto. Aún teniendo privilegios, teniendo acceso a un montón de información, entonces hay violencia en todas las clases, solo que las formas de ejercer son diferentes. Claro, antes decíamos... ok. No, ya se nos va. ese es el problema, ¿no? Ese es el problema del programa. Eso es que- violencia, que no me dejes hacer Sí, una última yo pregunta, sé es que violencia sí, también. pero iba a decir, el problema es que empezamos hablando de un tema y es que no se puede resolver con una sola mirada única, solo un Claro. punto específico, sino tiene muchos condicionamientos alrededor, ¿verdad? Pero bueno, Ana, qué gusto que hayas podido venir. Creo que va a ser la primera de varias charlas o fuente de consulta, por lo menos ya te vas a volver para nosotros. Creo que después pedir a Borja que te genere alguna factura porque vamos a hincharte mucho las pelotas. Así que muchísimas gracias por haber Gracias a venido, Ana. ustedes Muchas por el gracias. espacio, un gusto. Y por empezar a hablar un poco de esto, ¿verdad? Que no es todo tan sencillo como se maquilla. Listo, nos vamos, nos reencontramos el lunes acá en la señal de Gen como todos los días. ¡Chao! Killing in the name of. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.